¿Qué tal, colegas? Muy buenas. Bienvenidos al Congreso Virtual de Investigación Científica de Incendios y Explosiones ARSON 2020. Es un honor para mí nuevamente compartir otro encuentro junto con la empresa del Autor Internacional de la mano de Heriberto Moreira, así que mi saludo y abrazo fraterno hacia ellos. El día de hoy lo que vamos a tratar es sobre la seguridad en el desarrollo de la investigación científica de incendios y explosiones. Antes que nada, siempre, colegas, recordemos las instrucciones de seguridad, más allá de que se trate de un congreso online. Recordar si me encuentro en mi hogar, en el ámbito laboral, o también aquellos colegas que se encuentren manejando regreso a casa, por favor siempre tomar las precauciones para evitar cualquier tipo de eventualidad. Me presento, soy Paula Echegaray, soy licenciada en enfermería y a su vez me desempeño en las labores de incendio y salvamento dentro de Bomberos de la Policía de Mendoza, que es una localidad dentro del territorio argentino. También me desempeño en las labores de rescate y de buceo, como también conjuntamente con otros colegas, realizando esporádicamente en forma anual programas de salud ocupacional, no solamente para el personal de bomberos, sino también para el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza. Actualmente me encuentro realizando 2 posgrados, uno relacionado con la docencia en el ámbito sanitario y el otro posgrado relacionado, lo que realmente me apasiona, en el área de emergentología. En el margen superior derecho van a observar no solamente mi número telefónico, sino también mi correo electrónico, así que aquel colega que quiera manifestarme sus inquietudes, dudas, consultas, sugerencias o críticas, por favor no duden en hacerlo y hacérmelas llegar, porque realmente eso también es muy enriquecedor para uno como formador, que le hagan llegar todas sus manifestaciones. Otra de las experiencias que tuve a nivel académico y laboral fue mi presentación de mi estudio de investigación y luego tuve la oportunidad de presentarlo en un evento multitudinario que fue en la Expo Fuego Argentina, en la localidad de Córdoba, tratando sobre la problemática que tomé como muestra a bomberos de la Policía de Mendoza, es decir, a mis colegas, para detectar la probabilidad o potencialmente esos riesgos de a futuro, a largo plazo, de contraer algún tipo de enfermedad crónica, ya sea como el cáncer, nuestro gran enemigo invisible para el personal de bomberos, como también otro tipo de enfermedades crónicas relacionadas a nivel respiratorio, a nivel cardíaco. Así que sinceramente fue muy enriquecedor, no solamente para mí, sino también para mis colegas y para, en el caso cuando fue este evento multitudinario, compartir esta información con otros compañeros de otras instituciones totalmente ajenas a la provincia de Mendoza y entre todos tomar conciencia de esta problemática y comenzar a realizar a construir esto, lo que hablamos de una cultura preventiva para mitigar mucho más ese riesgo de exposición en base a nuestra carrera laboral. Me pareció importante poder ofrecerles una frase antes de comenzar a desarrollar la temática y creo que va un reconocimiento a cada uno de ustedes que se encuentran en la primera línea de respuesta ante emergencias, como también a cada persona que colabora en forma desinteresada y realmente con vocación de servicio, en forma solidaria, voluntaria. Creo que de eso se trata realmente los verdaderos héroes, que no son los que tienen poderes, sino quienes no tienen miedo a dar su vida por los demás. Así que también me parece importante el reconocimiento a cada colega que lamentablemente perdió la vida en situación de servicio y como si también en esta situación lamentable de contagio por COVID-19, como también a aquellos colegas que perdieron la vida recientemente aquí en el territorio argentino, en Buenos Aires, en una intervención en la ciudad de Buenos Aires. Así que mi honor y reconocimiento a cada colega, así que esta presentación también va en representación a ellos. Antes de desarrollar la temática, les dejo parte del material bibliográfico en el cual yo me basé en esta clase,
no solamente en las normativas de la NFPA, sino también en las normativas que cita la Administración en Seguridad y Salud Ocupacional, ni más ni menos que las famosas siglas OSHA, que habla sobre también los planes de acción de emergencia, sobre el manejo de los equipos de protección personal, respiratorio, sobre el ingreso de espacios confinados, manejo de agentes patógenos transmitidos a través de la sangre, como así también las reglas sobre la comunicación de riesgos. Así que no duden en consultar este material bibliográfico, que es sumamente importante, y pueden profundizar mucho más los conceptos que vamos a dar el día de hoy, un poco quizás reducidos por el tiempo que disponemos, pero bueno, van a tener la oportunidad de acceder a toda esta información. Los riesgos, como en todo ámbito laboral, siempre hay que tener en cuenta a los mismos, ¿sí? A este tipo de riesgos inherentes. ¿Y a qué nos referimos a riesgos inherentes? Son todas esas condiciones que aumentan la probabilidad que se produzcan daños derivados de la actividad desarrollada, ¿sí? Este tipo de factores de riesgo a los que nos estamos describiendo, ¿sí? Pueden ser de orígenes mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, ¿sí? Cuando hablamos de origen mecánico, estamos hablando de aquellos tipos de riesgos en los cuales hay una probabilidad de lesiones ¿ante qué? Ante la manipulación del equipamiento específico de la labor, ¿sí? Es decir, que dichas herramientas pueden presentar una serie de características físicas que potencialmente pueden ocasionar un daño si no se sabe o se desconoce la técnica en su manipulación. ¿En qué puede llegar a englobar este tipo de riesgos mecánicos? Bueno, como está representado en las imágenes fotográficas, a través de una autobomba con todo su equipamiento, a través de la manipulación de una pieza de manguera o de un combo, ¿sí? Son herramientas que específicamente cuentan con unas características físicas que si ese personal, ese efectivo no sabe cómo utilizarlo, puede llegar a generarle una lesión. En cuanto de orígenes físicos, estos tipos de riesgos pueden ser manifestados a través de ¿qué? Ante caídas, tropiezos, golpes, quemaduras, heridas punzantes o heridas penetrantes que sean ocasionadas en el cuerpo de ese investigador, de ese personal de bomberos, de ese personal interviniente, ¿sí? Corriendo riesgo de vida. No solamente pueden ser lesiones leves, sino moderadas, también graves, como decía, con riesgo de vida, ¿sí? De orígenes químicos, hablamos de todo ese tipo de exposiciones al contacto con productos químicos, que pueden ser dañinos no solamente para la salud de la persona, sino también para el entorno, para el medio ambiente. Los tipos de ingreso que tenemos que tener en cuenta que pueden atravesar el organismo, ¿sí? Los tipos de ingreso de este tipo de químicos pueden ser de diferentes formas. Una, digamos, la más directa, la más en la cual tenemos que nosotros como investigadores prestar atención al momento de ingresar a la escena del incendio, del siniestro, es a través de la vía respiratoria. ¿Qué quiere decir esto? A través de la inhalación, que es la forma más directa en la cual se provoca el contacto, por lo que puede ocasionar lesiones tanto en forma local, como por ejemplo una irritación en las vías aéreas superiores, como también a nivel sistémico, refiriéndose a que una vez que ingresa a la vía respiratoria puede seguir trasladándose hacia el torrente sanguíneo y por ende se va a depositar esa sustancia en todo el organismo, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere de tipo de ingreso a través de la vía digestiva o por ingreso a contacto con la boca, quiere decir que, como lo está diciendo, es contacto con la boca, ¿sí? Quiere decir que algo o por una forma de ingestión, la persona tomó contacto con esa sustancia química a través de su tracto digestivo y puede haber generado algún tipo de lesión en forma total de todo lo que es el sistema digestivo.
A nivel de la vía parenteral, ¿sí? Es la forma por contacto directo a través de una herida, ¿sí? Ya sean en forma manifestada a través de llagas, quemaduras. Es decir, que siempre hay una presencia de una lesión en la piel en la cual esa sustancia química ingresó al cuerpo y por ende en forma directa al torrente sanguíneo, ¿sí? No solamente siempre está representado mediante al momento de la intervención en que la persona se cortó o se cayó y se lesionó, sino que previo la persona, ese investigador, quizás contaba con algún tipo de lesión o herida no protegida y por ende se produjo un contacto directo de esa sustancia química a la herida ya previamente generada. A nivel de la vía dérmica, de otro de los tipos de ingresos que podemos llegar a detectar, no necesariamente hay una lesión en la piel, ¿sí? Pero en base a la porosidad de la misma puede generar un contacto directo, un ingreso directo, ¿sí? Y por ende luego ingresar al torrente sanguíneo, ¿sí? No siempre, recordemos este pequeño detalle, ¿sí? Que puede generar una reacción, o sea, ya sea en forma manifestada de erupciones, inflamaciones o irritaciones. Entonces, mucho cuidado también en esto, mucha alerta, porque quizás estamos minimizando una situación en la cual dijimos, no tuvimos contacto, no utilizamos un equipo de protección personal pertinente para la intervención, y las consecuencias, las secuelas pueden llegar a observarse a largo plazo. Siempre nosotros tenemos en cuenta o se manifiesta que los riesgos químicos siempre están dados en lugares o de ambientes, ámbitos totalmente industriales, pero realmente tendríamos que apreciar como primeros intervinientes, como investigadores, que realmente hay que cuestionar si un incendio, por ejemplo, de una vivienda, por ejemplo, de un colegio, eso yo puedo considerar que son de características normales, es una apreciación mía personal, con un tinte subjetivo, que yo puedo decir, no, para mí es normal, no hay riesgo químicos. Entonces creo que esto le dejo la pelota picando, como diría yo. Así que dentro de un par de minutitos vamos a ver otro tipo de riesgos. De ahí deberíamos plantearnos, ¿sí? Que si ese tipo de apreciación puede ser un poco errada y generarnos ese tipo de falsa seguridad en el momento de la intervención y a largo plazo ver las consecuencias irreversibles. Otro de los riesgos que habíamos comentado eran de origen biológico, ¿sí? Que están representados por todos aquellos agentes vivos, ¿sí? Ya sean en forma de características como un virus, bacterias, parásitos, insectos, animales y el mismo ser humano. El día de hoy sabemos que estamos atravesando esta situación de pandemia por COVID-19, un virus bastante contagioso, bastante virulento, entonces es para tener en cuenta en base a estas representaciones fotográficas que estamos viendo. Estos serían en características normales que generalmente hemos estado anteriormente trabajando, pero el día de hoy ya no podríamos, como se ve en la fotografía margen derecho superior, el personal de emergencias que no tiene ningún tipo de protección en su vía aérea, como así también en la del margen inferior, trabajando en un tipo de vaciadero municipal, un vaciadero de residuos de diferentes características, de diferentes orígenes. Ya lamentablemente no se pueden trabajar en condiciones de presumir que son seguras, más el día de hoy en esta situación de pandemia por COVID-19. De orígenes ergonómicos. Estamos hablando de todos esos tipos de riesgos que pueden ocasionar un trastorno musculoesquelético
debido al tipo de intensidad, ¿sí?, de la actividad física que se realiza en el trabajo. ¿Sí? Como vemos parte de las imágenes, la manipulación de ese material, de ese equipamiento, que en forma de una actividad intensa puede llegar a generar un tipo de lesión musculoesquelética. En cuanto a los aspectos de riesgos psicosociales, se presentan diferentes manifestaciones, diferentes situaciones que al individuo, ya sea al investigador, al personal de bomberos, al personal interviniente, puede generarle ciertas situaciones negativas, tanto en su conducta social como también en sus condiciones psicológicas, por cambios de turnos, inseguridad laboral, horas de descanso, la cantidad de tiempo que le dedica a su familia, condiciones no óptimas de seguridad en su ámbito laboral. Todas esas situaciones pueden generar, como les digo, una situación de discrepancia, una situación de desgano, que es necesario evaluarlas. Por ende, siempre hago hincapié en esto, que tenemos el derecho a saber o deber de informar sobre los riesgos que están presentes en nuestro ámbito laboral. Y eso es obligación de los empleadores, y si no está representado por los empleadores, por ese personal superior, ese personal que se encarga de la supervisión, que se encargue realmente de informar a sus trabajadores sobre los riesgos a los cuales se están expuestos, y no solamente identificarlos, sino también determinar las medidas de prevención y de los métodos de trabajo correctos. Las prevenciones que tenemos que tener en cuenta antes de la investigación, ¿sí?, son ante los riesgos expuestos que podemos estar, la capacitación en la cual cuenta ese investigador, el equipo de protección personal adecuado, como también los procedimientos operativos adecuados, ¿sí? Muy brevemente vamos a enunciar parte de lo que habla la NFPA 1033 sobre la conducta que tiene que tener este investigador, sabiendo que se encuentra en actividades en condiciones adversas, debe llevar a cabo evaluaciones de la seguridad en el sitio, en todas las escenas, y deben cumplirse e incluirse en las políticas y procedimientos de la organización de las normas regionales y nacionales. También es necesario preservar el lugar del incendio con la señalización adecuada, el personal suficiente y los equipos y herramientas específicas que se necesiten para ese tipo de escena del incendio, ¿sí? De manera que las personas no autorizadas pueden reconocer los perímetros de la escena en investigación y se impide el acceso a las áreas restringidas, y que toda la evidencia o la potencial evidencia sea protegida contra daños o destrucción. Esto también está hablando de evitar la situación de adulteración de la escena del siniestro. Ahora sí, hablando de lleno sobre lo que nos compete, es sobre la guía de NFPA 921 de edición 2017, capítulo 13, sobre la seguridad física, ¿sí? Es antes, previo a hablar sobre las situaciones de protocolos de prevención, control y prevención que tenemos que tener en cuenta, es importante saber qué es lo que aconteció en base, por ejemplo, en este tipo de imágenes nosotros ya vemos una conducta, ¿sí? Ya vamos a empezar a desmenuzar, el que quizás no reconozca bien la situación de control y prevención que se esté dando en este tipo de fotografías que he plasmado, ¿sí? Que fue durante el curso de investigación de incendios y explosiones, Arson 1, 2020, que se realizó en la ciudad de San Vicente de Tagua, en el territorio chileno. Observen el tema de la conducta de cada uno, si bien más allá de que se trate de un simulacro, de la conducta de cada uno de los integrantes del evento, ¿sí? Totalmente sectorizado, acordonado, donde específicamente se encuentra la situación del siniestro, la preservación, ¿sí? El acordonamiento que le decimos, la señalización y la delimitación
de donde se va a realizar el trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque, a ver, esto no se realizó en forma espontánea. Hubo antes, previo, una situación de investigación. ¿Y cuál fue esa? En base a diferentes estudios de prevalencia que se realizaron sobre la exposición que tenían no solamente el personal de bomberos, sino también los investigadores a diferentes productos irritantes, asfixiantes y cancerígenos, generando una predisposición a desarrollar diferentes tipos de cáncer en el personal interviniente, en el personal de bomberos, personal de investigaciones. Se los dejo también se los plasmo, pero para que luego se profundicen en leerlo, pero realmente enriquecedor porque hay una explicación totalmente lógica por qué llevamos a cabo este tipo de protocolos de prevención previo a la intervención de la diferente que se trate, ¿no? Como también el trabajo que hizo el Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo junto con la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, que determinaban la contaminación de la ropa expuesta al ambiente del escenario de un incendio del personal de investigaciones. ¿Sí? Por eso es tan importante tener en cuenta que debe aplicarse planes de actuación o procedimientos de trabajo que incluyen los controles técnicos efectivos y medios de protección personal necesarios para la labor, ¿sí? ¿Y qué es lo que contemplan estos planes de actuación? La identificación, la evaluación, la prevención y los controles de riesgos laborales generales durante las actuaciones in situ. Es importante también hacer hincapié en la educación y capacitación en seguridad e higiene dentro del resto de las actividades de capacitación y formación de la organización. En cuanto a la seguridad genérica en la escena del incendio, el investigador debe estar al tanto de los peligros generales y particulares de la escena bajo investigación, teniendo en cuenta la posibilidad de las lesiones graves en cualquier momento que pueden llegar a ocasionarse sin tomar riesgos innecesarios. Por ende, siempre es importante que ese investigador no investigue solo, ¿sí? Un mínimo tiene que haber de 2 personas. ¿Por qué? Porque en el caso de que uno de ellos termine quedando atrapado o lesionado, la otra persona, el otro investigador, puede asegurar una asistencia, ¿sí? En el caso de que sea necesario aplicar esta situación de que no se puede, sí o sí lo tiene que hacer solo, se tienen que tomar precauciones, ¿sí? Se puede aplicar un tipo de protocolo de comunicación entre una persona que se encuentre en el exterior con el investigador que se encuentre en el interior, ¿sí? Y tiene que ser una comunicación regular, constante, ¿sí? Y en el cual tiene que informar el investigador que se encuentra dentro del recinto dónde va a estar ubicado y cuánto tiempo puede llegar a esperarse razonablemente que regrese, ¿sí? Otra de las indicaciones que debemos tener en cuenta, colegas, es sobre el equipo de protección personal y su fatiga que puede generar, ¿sí? A largos periodos de trabajo puede llegar a ser una actividad física extenuante durante la investigación de la escena del incidente, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto por el uso de ropa de seguridad, si es de características pesadas o una protección respiratoria no óptima, va a aumentar aún más la fatiga, ¿sí? Influyendo negativamente ¿en qué? En la coordinación física, en la fuerza o el juicio de ese investigador para llegar a reconocer algún tipo de condición o situación de peligro. Siempre tenemos que recordar que somos seres humanos, así que no hacer más de lo que está a nuestro alcance o llevar el material necesario que está a nuestro alcance y nuestras condiciones físicas. Por ende, también es importante
de recuperarnos fuera del riesgo, o sea, es decir, que el descanso tiene que ser en forma periódica y la ingesta de líquidos y la alimentación debe obtenerse en una atmósfera segura, es decir, que no tiene que ser dentro del mismo espacio donde se está haciendo la investigación, la escena del incendio, ¿sí? Porque no solamente ese tipo, los peligros es a través de la aspiración o la absorción de diferentes sustancias tóxicas en el ambiente de la escena del siniestro, sino que también a través de la ingestión, ¿sí? Entonces por eso es tan importante comer y beber fuera de la escena, después previamente de haber retirado el equipo contaminado y por ende haberse lavado las manos y la cara. Más ahora, el día de hoy, en esta situación de contagio por COVID-19, con más razón hacer hincapié en este tipo de higiene. Hay que ser totalmente conscientes, colegas, sobre los trabajos que se realicen sobre el suelo, sobre el nivel de grado, también llamado según la guía NFPA 921, que hace referencia que los niveles de grado se está refiriendo de forma superior, está hablando de plantas superiores, como vemos en la fotografía representada a través de la Catedral de Notre Dame, ¿sí? Ese es un tipo de trabajo sobre el nivel de grado, ¿sí? O por debajo del nivel de grado, es decir, un nivel inferior, ¿sí? En la fotografía del margen derecho vamos a observar que está representado a través de una cochera, aparentemente de un edificio, un aparcamiento subterráneo, ¿sí? Está representado a través de eso, de un sótano o de un depósito. Indistintamente cuál sea la situación o la condición por encima, por debajo del suelo, los investigadores siempre deben estar conscientes de los riesgos especiales que pueden estar presentes, ¿sí? Tales como cuáles, o sea, el agua estancada o la espuma, que realmente pueden presentar una variedad de peligros para el investigador, no solamente un riesgo o la probabilidad de riesgo eléctrico, sino también ocultar un peligro inminente, como agujeros o objetos peligrosos que pueden tropezar o dañar al investigador. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de identificar el nivel de grado? Que por debajo, ¿qué puedo hacer? La detección a través de pruebas atmosféricas, determinando la concentración de oxígeno que se encuentra en ese espacio, o evaluando otras condiciones atmosféricas potencialmente peligrosas o que se pueden sospechar que puedan llegar a ser peligrosas. Y por encima, es importante observar que si se trata de un trabajo desde una plataforma aérea, hay que considerar la necesidad de un equipo de protección contra caídas apropiado, es decir, un uso de sistema de cuerdas conjuntamente con el uso de arnés. No se debe realmente utilizar un equipo que no esté designado para el uso de personas, ¿sí? Hay que ser también precavido ante trabajos junto a maquinaria en movimiento, ya que dichos equipos pesados y mecanizados presentan un problema, ¿sí? Un riesgo tanto para los investigadores presentes como para la seguridad general en la escena. Es decir, que nadie, pero absolutamente nadie, debe trabajar bajo una carga que está siendo movida por una grúa, ¿sí? En el caso que sí o sí necesariamente se precise de este tipo de remoción a través de una maquinaria en movimiento, puede tomarse las precauciones en señalizar y delimitar las zonas de trabajo donde se va a realizar la remoción de elementos. Es decir, que no tiene que estar más nadie presente más que el operario de la maquinaria pesada, de la maquinaria mecanizada, ¿me explico? Y en ese caso también estar todo el personal interviniente contando con un tipo de indumentaria de alta visibilidad, ya sea también representado a través de un chaleco, ¿sí? Y por otro lado, es también importante, se sugiere, que se cuente con un efectivo que realice la función de monitor de seguridad, ¿sí? Que ¿quién va a ser ese monitor de seguridad? Ese efectivo que se va a encargar de esa labor. Va a ser quien comunique y advierta
a los investigadores sobre el cambio de riesgos o condiciones presentes en la escena del siniestro. Es decir, que una zona donde quizás se estaba tomando como punto de evacuación y ante el momento de la remoción de las estructuras o de los elementos puede haber habido un debilitamiento estructural. Entonces esta persona, este monitor de seguridad, se va a encargar de informar al resto del personal presente en que no se va a poder acceder a esa área por la situación de riesgo de tropiezos, de caídas o desmoronamiento de la estructura. Extremar la seguridad para los transeúntes, ¿sí? El investigador tiene que abordar la seguridad como así también la seguridad de la escena y sus pruebas, o sea, no solamente el ingreso a cualquier curioso, sino también para preservar la escena del incendio y no correr el riesgo de algún tipo de adulteración. En cuanto a la situación de supresión, se refiere a que en caso que el investigador precise del ingreso al siniestro donde el fuego aún no ha sido extinto, va a tener que solicitar un permiso. ¿A quién? A la persona que esté a cargo de la intervención de la extinción, ¿sí? El investigador no puede moverse a otras áreas de la estructura si no se es informado, ¿sí? Este investigador también tiene que estar alerta ante la quema continua o un nuevo encendido y debe también estar atento en todo momento a los medios de salida más rápidos y seguros. También otra de las indicaciones de seguridad es importante contar, sí o sí, la entidad de control va a tener que contar en la escena del incendio como mínimo con un botiquín de primeros auxilios y acceso a los números locales de notificación de emergencia y la ubicación de la atención médica inmediata que pueda tener en el lugar, ¿sí? Como así también el tipo de señal y el lugar de evacuación deben ser discutidos durante la primera reunión de la seguridad y en otros momentos, o sea, que acontezca la situación en que lleguen nuevos investigadores, nuevamente repetirse las señales de aviso de emergencias, vía de evacuación o puntos de reunión necesarios para que todos en forma mancomunada se trabaje ante una situación, una eventualidad no deseada y todos tengan la misma información de vías de evacuación. En cuanto al punto 13.3 dentro del capítulo 13, habla sobre los riesgos en el escenario de un incendio, que previamente estuvimos comentando un poco de ellos, si bien podemos llegar a determinar la cantidad de peligros en la escena del siniestro, es importante como dijimos, no trabajar de a uno, sino que por lo menos en un trabajo de equipo sean de 2 o más, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera pueden ayudarse mutuamente y ayudar a garantizar la seguridad de los demás, ¿sí? Como siempre se comenta, se dice, 4 ojos ven más que 2. Los peligros también, digamos que incluye esta situación de la escena del siniestro, es el personal interviniente de los responsables del lugar, ¿sí? Ya sea el propietario, los operarios de maquinarias, especialistas que hayan sido requeridos para el asesoramiento de la intervención, los servicios públicos de luz, gas y agua, como así también las personas o el encargado de la obra en construcción si es que se trataba de una obra en construcción. Los tipos de peligros, como anteriormente ya habíamos estado hablando, pueden ser de orígenes físicos, que tengo que tener en cuenta si son de origen físico, que tengo que utilizar un tipo de iluminación o la identificación y marcado y cubrimiento de la existencia de agujeros u otros elementos que pueden representar un peligro físico, ¿sí? De esta manera van a reducir la posibilidad de lesiones del personal interviniente. En cuanto a otro de los peligros, la estabilidad estructural, ¿sí? La mayoría de las estructuras que han estado involucradas en incendios o explosiones están, como siempre sabemos, estructuralmente debilitadas. Entonces, el calor o la remoción de escombros o las condiciones también, ¿por qué no? Las condiciones climáticas también pueden generar un debilitamiento de la estructura.
A nivel de los riesgos eléctricos, ¿sí? Pueden haber condiciones sobre una descarga eléctrica o quemaduras de los tipos de lesiones que pueden generar, ¿sí? Como lesiones graves, leves vendrían siendo de forma de características de una quemadura, ¿sí? Entonces es importante que el investigador de incendio, una vez que llegue a la intervención, siempre tomar los recaudos, ¿sí? De protegerse de los peligros de la electricidad que tiene, más allá de que hayan pasado horas o inclusive días al momento posterior a la intervención, ¿sí? Se debe tomar en cuenta que al momento de la interrupción del sistema eléctrico debe ser etiquetado o colocarse un tipo de identificación o cerradura de advertencia en la desconexión adecuada, ¿sí? Que es la que me va a indicar a mí que realmente la alimentación está desconectada. Pero se tome o no este tipo de recaudos, siempre debo considerar que el riesgo eléctrico está presente. ¿Qué quiere decir? Entonces que tanto la alimentación como los cables que están presentes en la zona de la escena del incendio siempre pueden llegar a estar energizados o calientes, ¿sí? Entonces, la forma que puedo verificar el sistema eléctrico es a través de un voltímetro o, un poco más económico, es el uso de un dispositivo de detección de corriente alterna en forma de lápiz, ¿sí? Entonces, colegas, como investigadores siempre tenemos que estar alerta a todo tipo de cableado aéreo como si también subterráneo, ¿sí? De los riesgos químicos, ¿sí? Como sabemos, los tipos de incendios y explosiones a menudo generan gases tóxicos, ¿sí? Entonces, por ende, es importante el monitoreo constante, ¿sí? De la atmósfera, como así también la detección de gases en el área a investigar. En caso de locales comerciales o de índole industrial, ¿qué puede también realizar el investigador? Puede llegar a pedir la obtención de copias de las hojas de datos de seguridad de ese local comercial o de características industriales. ¿Para qué? Para determinar los peligros de los productos presentes. Se me viene a la cabeza en este momento como una de las el fuerte que tiene la localidad de Mendoza son la cantidad de bodegas. Entonces imagínense la cantidad de sustancias químicas que se manipulan. Entonces al ingreso del siniestro de esa bodega se puede pedir a esa empresa las fichas o las hojas de datos de seguridad de dicha institución, de dicha empresa. También tenemos que tener en cuenta el bloqueo de servicios de gas, ¿sí? Es importante cerrar el medidor y bloquearse o etiquetarse de la misma manera que tomaba los recaudos en cuanto al sistema eléctrico, de identificarlo y bloquearlo y que sea totalmente identificado por todos los interventores para que no hayan dudas del corte de suministro tanto eléctrico como de gas. En el caso de que haya presencia de pesticidas, ¿sí? Ese tipo de productos químicos, se va a tener que tomar precauciones adecuadas y específicas de ese tipo de pesticida, como también evitar el área o utilizar el equipo de protección personal. De riesgos biológicos, aquí la imagen que seguramente ya la están observando de hace un tiempito atrás, ¿sí? Esto es lo que les decía de lo que actualmente tenemos que empezar a trabajar, que ya no se toma en forma común, ya no solamente es válido con nuestro equipo de protección personal, sino también la utilización de la desinfección y la utilización de equipo de protección a nivel de la vía aérea, ¿sí? Que es lo que el día de hoy vamos a tener que empezar a adecuarnos sobre la nueva problemática. De orígenes, este tipo de riesgos mecánicos, habíamos comentado sobre ellos, y otro tipo de riesgos diversos que pueden ser de características radiológicas, de utilidades y de equipos mecanizados.
En cuanto a los planes de seguridad, ¿sí? Variarán según qué. Pueden variar según los peligros y los riesgos identificados en la escena, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que identifique el peligro, debo saber cómo se va a trabajar en el mismo. La cantidad de investigadores y personal de apoyo que se encuentre en la escena del incendio, el uso del equipo de protección personal especializado, el uso de equipos mecanizados, como así también las políticas y procedimientos gubernamentales y organizacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que podría haber una serie de planes de seguridad que el investigador puede tener que desarrollar, pero siempre teniendo en cuenta estos criterios antes nombrados. Otra de los ejemplos dentro de lo que son los planes de seguridad es sobre el análisis de seguridad del trabajo, ¿sí? Que es un tipo de estudio en el cual se identifican los riesgos asociados a cada etapa de la ejecución de un trabajo que pueden potencialmente provocar un accidente. Acá tenemos un tipo de ejemplo en los cuales se va desmembrando los tipos de peligros presentes en la escena del siniestro. Es un tipo de ficha que se va llenando y evaluando ante los peligros y riesgos presentes. Otra más de las representaciones, una ficha que se puede llevar a cabo. Y un ejemplo de cómo integrar la gestión de la seguridad en la organización de una investigación de incendios compleja se lleva un tipo de organigrama, ¿sí? A posteriori ustedes profundicen mucho más el contenido, pero la idea es que cada uno tiene un rol específico para que no haya errores que puedan llegar a generar lesiones o daños totalmente irreversibles en el lugar de la escena del incendio. En cuanto al apartado 13.5, habla sobre la contaminación y exposición a productos químicos, ¿sí? Debemos tener en cuenta que los hogares y comercios contienen, en la mayoría de los casos, productos químicos, ¿sí? Incluso podemos detectar hasta en hogares adaptados a venta de artículos de limpieza o locales comerciales que ofrecen de una variedad de rubros, los cuales probablemente no cuenten con las habilitaciones legales específicas del lugar y además no se toman las medidas de seguridad necesarias, ¿sí? Por ende es un gran dolor de cabeza para nosotros y más cuando hay este tipo de conductas o este tipo de apreciaciones a veces de personales que toman como que no hay sin ningún tipo de equipo de protección respiratoria, la persona toca parte de esa sustancia peligrosa y toma como que no hay ningún tipo de material peligroso, de riesgo, ¿sí? Eso es lo que también tenemos que cambiar. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando anteriormente sobre lo que yo consideraba un incendio de una vivienda de características normales? Bueno, acá está la representación. No puedo considerar ningún tipo de siniestro de características normales o porque considero que quizás sea muy parecido a otro incendio, porque cada emergencia es totalmente diferente, colegas, ¿sí? Otro de los casos que podemos llegar a tener es la presencia de asbesto, también llamado amianto, que está presente en la estructura de edificios construidos antes de 1975, por lo que se puede asumir que el riesgo es menor a tales estructuras, ¿sí? Por otro lado, hay otra problemática sobre los productos que se utilizan en las nuevas construcciones que al momento de combustionar pueden llegar a liberar diversos gases con efectos altamente cancerígenos, ¿sí? Tales como el ácido cianhídrico, las dioxinas, el formaldehído, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que puede ser, por ejemplo, el benceno, ¿sí? Por lo que es muy importante, ¿sí?, que contemos con un dispositivo de detección de multigases, ¿sí? Es necesario que la atmósfera sea monitoreada usando el equipo apropiado de respiración también, ya que puede ser cambiante la misma, ¿sí? Lo que vemos en esta representación, que el bombero, ¿sí?, o puede ser también un investigador que cuente con todo el equipo de protección personal, le estoy informando que realmente si sus otros colegas consideran que es un ambiente
ese humo no es tan peligroso como el fuego. También, ¿qué puede, como les había dicho, si eran de características industriales, qué se puede pedir? La ficha de seguridad, como así también puedo tomar de apoyo, de soporte técnico, ¿sí? La lectura de la guía de bolsillo sobre riesgos químicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud, o también otro tipo de guía, que es la de respuesta en caso de emergencia. Los tipos de... bueno, siempre tenemos que tener en cuenta esto que debemos tener una comprensión de ciertas terminologías básicas asociadas con la exposición a productos químicos y sustancias que pueden encontrar en la escena del incendio y la explosión. Los tipos de efectos por exposición pueden ser en forma local, ¿sí? Que ocurren en el sitio del contacto, que si recuerdan anteriormente estuve hablando de por ejemplo, el contacto a través de la vía aérea superior y generaba una irritación, eso es en forma local, y en forma sistémica cuando ya ingresa a la totalidad del organismo. Las rutas de exposición pueden ser de forma de inhalación, cutánea, inyección u ocular. ¿Sí? De ellas ya estuvimos hablando, en forma de inyección es también en forma parenteral, también llamada así. Los niveles de exposición a toxicidad, ¿sí? Pueden ser de 4 tipos de fases. En fase aguda, la mayoría de los casos, la sintomatología es en forma inmediata, ¿sí? Debido al alto nivel de exposición en un corto periodo de tiempo, ya sea por inhalación o por contacto directo con la sustancia química. En otros casos, los síntomas se han presentado posterior a la exposición inmediata, ¿sí? Y este tipo de efectos de esta fase aguda pueden ser reversibles o también irreversibles. En forma crónica se refieren a las exposiciones repetitivas o continuas debajo del nivel durante un largo periodo de tiempo, o sea, pueden llegar a pasar hasta semanas o años. En forma acumulativa, en fase acumulativa, la exposición repetida, ya sea durante un corto periodo de tiempo o periodos más largos, puede permitir que la exposición química se agregue a la dosis original, ¿sí? Un claro ejemplo es el monóxido de carbono, ¿sí? El cual, o sea, las dosis de exposición es acumulativa, pero en este caso, o sea, con el tiempo el monóxido de carbono se va a eliminar del cuerpo. Caso contrario, lo que sucede con la exposición, el contacto con el plomo, que es totalmente acumulativo y no se limpia del cuerpo mediante las funciones corporales. ¿Sí? En cuanto a lo que es la fase o periodos de latencia, se refiere a aquellas exposiciones químicas que no causarán síntomas hasta algún tiempo después de la exposición. Obviamente, claro ejemplo es los carcinógenos o las sustancias cancerígenas, productos de diferentes combustiones, o como por ejemplo el asbesto, que puede llegar hasta 40 años de estar de depósito en el cuerpo y luego manifestarse a través de cáncer. El apartado 13.6 habla sobre los equipos de protección personal, que constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido ser eliminados por completo o controlados por otros medios, como por ejemplo los controles de ingeniería. Y las emergencias que atienden las unidades de bomberos es un claro ejemplo en donde los peligros no pueden ser controlados ni eliminados por completo, ¿sí? Indistintamente exista la presencia de los controles de ingeniería. El equipo de protección personal óptimo, ideal que debería tener el investigador sería el uso de un casco o gorradura, gafas o anteojos protectores para la protección visual, protección auditiva si es necesaria, el equipo de respiración correspondiente a la exposición, ¿sí? Se pueden presentar, como estamos observando en la fotografía, tipo de equipos de respiración de circuito cerrado, ¿sí? En el cual se trata específicamente de la filtración del oxígeno y de la humedad, del dióxido de carbono y de la humedad, y se transmite el oxígeno hacia la vía aérea nuevamente. Tenemos tipo de presentaciones de media máscara, como también tipo de máscaras faciales, ¿sí?
de tipos de circuitos abiertos, tenemos el famoso, ¿sí? El que más comúnmente utilizamos el personal de bomberos, equipo de respiración autónoma. También la utilización de guantes, ya sean de protección mecánica, como también de protección biológica, monos protectores de diferentes características según a la exposición en la cual el investigador tenga que desenvolverse, bas o zapatos de seguridad que pueden o no tener, generalmente sí se sugiere que tengan punta de acero con también una plataforma de aislamiento ante la probabilidad de riesgo eléctrico, y también la utilización de una linterna. En cuanto a los requisitos de este equipo de protección personal, ¿sí? Deben proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la protección. Acá es lo que hablábamos sobre el tema de la fatiga que podía llegar a generarse en el investigador. No debe restringir los movimientos del investigador, debe ser durable y de mantenimiento simple, ¿sí? Debe ser diseñado y elaborado en relación a los requerimientos normativos de cada país y a su vez por los específicos del investigador. Debe ser socializado. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser adaptado, tiene que ser familiarizado al momento de ser utilizado. Y eso también va en base a lo que estábamos hablando de la capacitación y entrenamiento constante. La descontaminación de un equipo de protección personal, ¿sí? Habla sobre la capacitación en la metodología aplicada para la correcta descontaminación del equipo de protección personal, ¿sí? Debe contar con esa capacitación de lo mismo. Antes de abandonar la escena, es importante que se realice la descontaminación correcta o el cambio de ropa para evitar la propagación de la contaminación a áreas limpias. Un claro ejemplo de esto es el método Skellefteå, que es un método sueco, ¿sí? Que realiza dos tipos de descontaminaciones, una en el área de la escena y otra al momento de arribar a la institución nuevamente. En tercera instancia, el empleo puede utilizarse un proceso básico de descontaminación que consiste en ¿qué? En lavar y enjuagar los equipos y herramientas contaminados con agua y jabón de origen, por ejemplo, un tipo de detergente. Les dejo parte de lo que les había comentado de mi trabajo de investigación, ¿sí? Basado como muestra de estudio a bomberos de la Policía de Mendoza, y que se basaba en esto, en el nivel de conocimiento sobre la utilización de equipos de protección personal, y habla también un poco esto del método Skellefteå y otros métodos que tuve la oportunidad de experimentar con bomberos de España. En cuanto a las herramientas, ¿sí? Se dan un tipo de forma estándar, este tipo de herramientas y equipos recomendados para el investigador, ¿sí? Se dan 43 tipos de herramientas, así que léanlos, y esto siempre va a basarse en lo que realmente precise el investigador, ¿sí? No necesariamente va a tener que llevar estos 4 tipos de herramientas al momento de trabajar en la intervención, ¿sí? Eso va a depender de cada investigador y de qué intervención esté tratando. En cuanto al plan de actuación en caso de emergencia, ¿sí? Al momento de las tareas de investigación surgen ciertos interrogantes, ¿sí? Sobre qué se hará, quién lo hará, cómo lo hará y cuándo lo hará, ¿sí? Existe un tipo de requisito que es una regla estándar en la cual determina cómo desarrollar o implementar un plan de acción de emergencia, que es la OYA, que anteriormente en el material bibliográfico habíamos estado hablando, 1910.38, que informa que debe incluir ese tipo de plan de actuación en caso de emergencia. Un método de notificación, rutas de escape, ubicación para la reunión y un método para dar cuenta de todas las personas que estaban trabajando en la escena, las ubicaciones de hospitales u otras instalaciones de emergencias, ubicación del botiquín de primeros auxilios, riesgos de inclemencias climáticas severas, los riesgos de posibles nuevas fuentes de ignición, ya sea por reencendido o el uso de equipos mecanizados, entre otros. En cuanto al apartado 13.8, la seguridad en las actividades posteriores, como ya habíamos comentado, es importante la descontaminación, ejemplo del método de Skellefteå, ¿sí? Y también la necesidad o no, ¿sí? De una evaluación médica
en base a la exposición de la escena del incendio en el cual se encontraban los investigadores. El apartado 13.9 habla sobre la seguridad en las investigaciones llevadas a cabo fuera del lugar del incidente, ¿sí? Es importante que se realice una seguridad de las actividades de investigación auxiliar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En base al manejo y almacenamiento de la evidencia física, los exámenes y pruebas de laboratorio, las recreaciones y demostraciones de fuego vivo o explosión que se realicen fuera, ¿sí? del lugar del incidente. Siempre tenemos que tener en cuenta el uso del equipo de protección personal y el almacenamiento adecuado de esas muestras. También es importante las entrevistas fuera de la escena que el investigador precise, porque debo tener las precauciones en el entorno, ya sea a través de la presencia de algún tipo de can o algún tipo de animal que sea de conductas violentas, como también situaciones de vandalismo o de que la persona termine siendo lastimada o dañada por uso de arma de fuego o arma blanca. Entonces también es necesario contar en el momento, si es preciso, las entrevistas fuera de la escena, que se cuente con la cobertura de las Fuerzas Armadas o fuerzas de seguridad locales. También se aporta una información adicional sobre las escenas o entrevistas con testigos. Se dan diferentes normativas, así que pueden ingresar a ellos y tomarlas también como referencias al momento de trabajar en la seguridad en las investigaciones llevadas a cabo fuera del lugar del incidente. En cuanto a los riesgos especiales, ¿sí? Se refiere a las situaciones de actos penales o actos de terrorismo que puede llegar a haber la existencia de un dispositivo incendiario inicial que creó el incendio o la explosión y que pueden no ser el único dispositivo dejado en la escena por el autor, ¿sí? Entonces es importante siempre tener en cuenta que si el origen de la situación fue a través de un mecanismo criminal, siempre tener en cuenta que no solamente hay un dispositivo incendiario, sino que puede haber muchos más, ¿sí? Entonces, de mayor preocupación son los productos químicos utilizados en el dispositivo que pueden dejar un residuo creando una exposición adicional. En cuanto a dispositivos o explosivos secundarios, si es que se llega a observar algún tipo de objeto o paquetes o contenedores inusuales en la escena del crimen, siempre es importante comunicar y solicitar la colaboración de las autoridades apropiadas para que los especialistas limpien el área para que el investigador o el personal interviniente trabaje en forma segura. Siempre recordando la importancia de usar la ropa protectora adecuada y aparatos de respiración mientras se recolectan el caso de las evidencias, ¿sí? En cuanto a terrorismo biológico y radiológico, ¿sí? El personal de respuesta a emergencia estará al tanto de tal acto mientras mitiga el incidente de la emergencia. Si existe algún tipo de sospecha de que se haya liberado cualquier tipo de sustancia peligrosa, la escena también debe ser totalmente segura antes de la entrada del personal del investigador. Si esta representación, o sea, si esta situación no puede ser posible y la investigación se lleva a cabo, solo se debe permitir que el personal de investigación capacitado para trabajar en tales atmósferas pueda llegar a ingresar a la escena. Otra de las situaciones de riesgos especiales que podemos llegar a tener como investigadores es la presencia o la existencia de laboratorios de droga que pueden ser en forma legal o no, como represento en esa imagen, que era un laboratorio de drogas casero, es decir, de características totalmente clandestinas, en una vivienda más una situación de un laboratorio de drogas. Entonces, el investigador debe tomar las medidas adecuadas para prevenir la contaminación, incluido el uso del equipo de protección personal adecuado, y garantizar siempre que se complete la descontaminación adecuada, como si también que la escena esté aislada para evitar la exposición a otros intervinientes o también en el caso de que hayan otros transeúntes o curiosos en la zona de la escena del incendio. Siempre, colegas, recordemos que la seguridad
del personal es una responsabilidad absoluta e íntegramente obligatoria de la línea de mando. Siempre recuerden eso, que es sumamente importante tener en cuenta. Espero, colegas, que les haya parecido dinámica, interesante. Por favor, como les dije, háganme saber sus inquietudes, dudas, consultas, sugerencias o críticas. Realmente ha sido un honor para mí transmitir esta información, siempre basada en la evidencia, y espero que se cuiden desde donde nos estén oyendo y tengamos la grata oportunidad de nuevamente vernos y ya en forma directa y no a través de contacto online. Saludos y abrazos fraternos para todos. Un gusto inmenso. Muchas gracias.